Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 8 y vamos a presentar el tema de los reptiles. Los reptiles, reptilia, son una clase de animales vertebrados apniotas provistos de escamas epidérmicas de queratina. El origen. Los primeros reptiles surgen aproximadamente unos 320 millones de años en el período carbonífero, a partir de una de las líneas evolutivas de los anfibios. Tras la aparición de los reptiles primitivos, estos se diversificaron extraordinariamente, llegando incluso a tamaños gigantescos, los que conocemos como dinosaurios. Colonizaron no solo el medio terrestre, sino el acuático y el aéreo. Se encuentran emparentados evolutivamente con los anfibios y las aves, ya que no constituyen un grupo monofilético, refiriéndonos a que el grupo no comprende de descendientes de un antecesor común, a menos que se incluya la clase de aves. Si no lo hace, como suele considerarse, el grupo de los reptiles es necesariamente parafilético, puesto que comprende el antecesor común de todos sus miembros, pero no todos los descendientes de dicho antecesor. Ancestros. Hay dos candidatos principales. Uno es el Huesclotiana, que es el animal de la esquina derecha, que es un género extinto de tetrápodo emparentado con los anfibios, aunque también posee características que lo aproximan a los reptiles, con un parecido físico a los lagartos. Otro candidato es el Hylonomus, que vivió unos 35 millones de años después del Huesclotiana. Hylonomus fue un anápsido basal del Carbonífero que se asemejaba a los modernos lagartos, a pesar de ser un ancestro directo de las tortugas. Evolución. Una de las ventajas evolutivas de los reptiles con respecto a los anfibios fue la aparición de huevos con cáscara, mejor conocidos como huevos apniota, los cuales proporcionaban una mayor protección durante el desarrollo embrionario y podían ser depositados sobre la tierra sin ningún peligro de que se secara. Además, en el interior del huevo se hallaba el agua y sustancias alimenticias necesarias para el desarrollo del embrión. La aparición de este huevo supuso la total independencia de los reptiles del medio acuático, ya que la cavidad amniótica rellena de líquido semeja al ambiente acuático que necesita el embrión para desarrollarse. Gracias a eso, los reptiles colonizaron el medio terrestre rápidamente. A medida que iba aumentando la sequedad que tenía el ambiente durante el período pérmico, fueron evolucionando otras modificaciones que se adecuaban a la vida seca de la Tierra, como la presencia de escamas de origen epidérmico que recubrían por completo y servían de protección y preservación del agua en condiciones áridas. De esta manera, pudieron desarrollar su actividad bajo la radiación directa del sol y desplazarse fuera del agua sin riesgos. La piel seca no se podía usar en el intercambio gaseoso. Este problema pudo solucionarse con el perfeccionamiento de los pulmones inflados por la dilatación de cavidad torácica. La aparición de un tabique parcial en el ventrículo redujo la posibilidad de mezcla de sangre oxigenada con la sangre desoxigenada, como es el caso de los anfibios, la cual a la vez mejoró con la eficiencia de la circulación. También una de las evoluciones que tuvo es que los conductos excretor y reproductor son independientes uno de otro. Algunas de estas evoluciones serán explicadas más adelante. Para clasificar las nuevas líneas de reptiles amniotas sugeridas, este carácter es el número de ventanas o aberturas en la región temporal del cráneo. Hay tres tipos: el anápsido, que no posee con alguna abertura, el sinápsido, que posee con una, el diápsido, que por su nombre dice que posee dos, y existe un cuarto, que es el eurápsido, que se caracteriza por tener una abertura al igual que el sinápsido, pero en este caso se encuentra en posición más dorsal y deriva de la diápsida por la pérdida de la abertura inferior. Se encuentran en ictiosaurios y plesiosaurios. En función de este carácter, el árbol evolutivo de los reptiles queda establecido de la siguiente forma.
Todas las formas reptilianas, tanto las extintas como las vivientes, se pueden agrupar en dos tipos iniciales: los reptiles mamífenoides, sinápsidos que dieron lugar a los mamíferos, y los reptiles propiamente dichos, los saurópsidos. Estos últimos, atendiendo al número de aberturas craneanas, se dividen en anápsidos, que tan solo comprenden tortugas, y los diápsidos, grupo en el que se encuentran los dinosaurios. Este esquema de tres tipos de cráneo es básico y numerosos grupos de diápsidos existen formas derivadas en las que se ha perdido la abertura inferior debido a la desaparición de su arco inferior, como ocurre en los lepidosaurios más evolucionados. Los pelicosaurios. Es probable que permanecieran la mayor parte del tiempo en el agua. Las patas que tenían indicaban que les permitían correr en tierra firme, ya que no se encontraban a los lados, sino que estaban ubicados debajo de su cuerpo. A partir de los pelicosaurios se originó otro grupo de reptiles más pequeños, que podían vivir todo el tiempo en tierra firme. Estos fueron los terápsidos. Los plesiosaurios y ictiosaurios. Los miembros de estas dos líneas de descendencia fueron reptiles marinos que florecieron durante el período Jurásico. En vez de depositar los huevos en tierra, ellos tenían sus huevos dentro de la madre. La cría nacía viva y activa, al igual como lo hacen los tiburones. Las tortugas, orden Chelonia. Las tortugas surgieron a partir de la era mesozoica hasta ahora. La gran mayoría de ellas han y siguen viviendo en el agua. A pesar de que la mayor parte del tiempo están en el hábitat acuático, conservan la adaptación de la vida terrestre. Las tortugas, al igual que todos los reptiles, depositan sus huevos en tierra firme y después regresan al mar para continuar con su vida. Los diápsidos. La quinta y última línea de descendencia le corresponde a los diápsidos. Se les llama así porque poseen una estructura ósea característica doblemente arqueada de la región temporal. Estos reptiles poseían una adaptación muy característica que les permitía vivir en tierra firme y que otros grupos no poseían. Esta adaptación consistió en la capacidad para convertir los desperdicios nitrogenados en compuestos casi insolubles. Ácido úrico. La evolución de este grupo de reptiles continuó luego en dos líneas separadas. Produjo dos órdenes de reptiles que existen actualmente en la Tierra: el orden Rhynchocephalia y el orden Squamata. La rama de los reptiles completamente terrestres excretadores de ácido úrico fueron los tecodontos. 5 órdenes de reptiles evolucionaron de los tecodontos: cocodrilos y caimanes, dinosaurios, reptiles voladores y el descubrimiento de Archaeopteryx. Es un género extinto de aves primitivas con caracteres intermedios entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas. Vivió en el período Jurásico superior, hace 150 millones de años, en lo que hoy es el sur de Alemania. Esto es uno de los mejores ejemplos de un eslabón perdido. Una de las características de los reptiles es que son ectotermos, ya que regulan su temperatura intercambiando calor con el medio, siendo completamente dependientes de los factores externos del clima. Esto es debido a que su tasa metabólica es generalmente lenta, por lo cual no pueden generar suficiente energía térmica. Para poder obtener calor, los reptiles utilizan dos tipos de métodos. El primero se le conoce como la heliotermia, en donde se obtiene calor mediante los rayos del sol. La segunda se conoce como la tigmotermia, en donde se absorbe el calor por medio de conducción mediante una superficie caliente. Cuando el reptil empieza a sentir que el calor es demasiado excesivo en su cuerpo, realizan algo inverso, que es buscar la sombra para poder bajar un poco su temperatura y así poder estabilizarla. Este tipo de actividad termorreguladora es mayor en ambientes sometidos a grandes diferencias térmicas, como por ejemplo en el desierto, en donde las temperaturas en el día llegan a ser bastante altas, mientras que en la noche suelen ser bastante bajas. Otra de las características de los reptiles es su tipo de piel, que suele ser bastante queratinizada e impermeable, además de que contienen muy pocas glándulas. Su piel consta de dermis y epidermis. En la dermis se encuentran vasos sanguíneos, nervios, células adiposas y cromatóforos, que son las células encargadas de la coloración en la piel. Aquí también es donde se producen los osteodermos,
que son unas placas óseas que se encuentran en la piel o escama de los animales y no corresponden al esqueleto. Algunas especies de reptiles no presentan osteodermos y su función también es variada. Algunos lo utilizan como defensa, otros como captación de calor y otros hasta forma parte del cortejo reproductivo. Mientras tanto tenemos la epidermis, que está dividida por 3 subcapas. La primera es la capa profunda, que aquí es donde se encuentran las células cúbicas. Después está la capa intermedia, en donde se forma la queratinización, que se da gracias a un compuesto denominado queratina, que a su vez está conformado por queratina alfa y queratina beta, siendo la primera la más común, mientras que la segunda es la que proporciona rigidez y resistencia, además de impermeabilidad. Aquí también es donde sucede el límite en la muda de piel. Por último está la capa externa o denominado estrato córneo, que da lugar a las escamas, las cuales presentan una gran variedad de tamaños y formas. Por su morfología pueden ser imbricadas, que son pequeñas y laminares, y están montadas sobre la proximal de la siguiente escama. Después están las yuxtapuestas, que son aquellas que poseen tamaño de pequeña a grande y se dividen en escamas granulosas y en placas. Las granulosas presentan abultamientos y suelen ser redondeadas, mientras que las placas son más grandes y duras y no presentan espacios entre sí. La mayoría de los reptiles tiene un corazón de 3 cámaras que consta de 2 aurículas y un ventrículo que está parcialmente dividido. A esto se le conoce como un corazón tricavitario, propio de reptiles no cocodrilianos. En el caso de los reptiles cocodrilianos tienen un corazón de 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. A esto se le conoce como un corazón tetracavitario. El sistema circulatorio de los reptiles es un circuito vascular, porque la sangre sale del corazón a través de vasos sanguíneos, cerrado porque no se libera en espacios interorgánicos, y doble porque se divide en circulación menor, que es la pulmonar, y mayor, que es la sistemática. También es incompleta porque la sangre oxigenada y no oxigenada se combinan parcialmente en el único ventrículo. Sin embargo, los reptiles cocodrilianos, la circulación es cerrada, doble y completa, ya que la sangre oxigenada nunca entra en contacto con la que carece de oxígeno. Las escamas de los reptiles no permiten que su piel absorba el oxígeno, como en el caso de los anfibios. En cambio, los reptiles respiran aire solo a través de sus pulmones. Tienen unos pulmones muy bien desarrollados, con una gran superficie y con repliegues. Hay una excepción con las serpientes, ya que solo utilizan el pulmón derecho, ya que el izquierdo se encuentra atrofiado. Existen algunas diferencias en relación a cómo respiran los reptiles de una especie u otra, ya que no todas viven en el medio terrestre, como por ejemplo es el caso de los cocodrilos, tortugas y serpientes marinas, que toman el aire de la superficie y son capaces de almacenarlo en sus pulmones, tras lo cual pueden sumergirse entre media, 1 hora o más, dependiendo de la especie. Algunas tortugas son capaces de extraer oxígeno a través de sus cloacas. Los cocodrilos pueden contraer la glotis, con lo cual el oxígeno es retenido en el cuerpo y los gases son expulsados a través de la hemoglobina. Esto también le ayuda al cocodrilo a poder cazar debajo del agua y abrir su boca sin que el agua entre hacia su cuerpo. Nutrición de los reptiles. Existen grandes diferencias en cuanto a su alimentación dependiendo de las especies. Sin embargo, algo que tienen bastante en común los reptiles es que son animales todoterrenos y capaces de adaptar su dieta al medio al que habitan y opciones que tengan por delante. La mayoría de los reptiles son capaces de alimentarse tanto de animales pequeños como insectos o incluso de alimentos de origen vegetal. Sin embargo, hay algunas especies o grupos de reptiles algo más limitadas a sus opciones. Los reptiles tienen 3 tipos de dieta. El primero de ellos son los carnívoros. Los carnívoros se alimentan de otros animales.
Estos los ingieren sin haberlos masticado, por lo que están condicionados por esta limitación. Aunque muchos poseen dientes o estructuras similares a picos, estas sirven para capturar a las presas y evitar que huyan. Hay dos grandes grupos de reptiles que son exclusivamente carnívoros, cuando se trata de las serpientes. Son bastante cuidadosos a la hora de elegir sus presas. Deben de tener en cuenta el tamaño, temperatura, movimiento y olor, ya que estas las devoran sin ningún tipo de masticación y deberán digerirlas enteras. Otro ejemplo son los cocodrilos, que tienen un menú mucho más variado a la hora de escoger su comida, ya que solo se fijan en el tamaño de la presa. A pesar de poseer dientes, tampoco se puede decir que las mastiquen, aunque sí hay cierto proceso de trituración con las mandíbulas. El segundo grupo de alimentación de los reptiles son los insectívoros. La mayoría de ellos poseen lenguas con movimientos tremendamente rápidos para poder capturar las presas fácilmente. El tamaño de las presas también vendrá determinado por el tamaño del reptil, ya que mientras más grandes sean, podrán comer insectos más grandes. Un grupo importante de reptiles insectívoros los encontramos en las lagartijas, que se alimentan de insectos como hormigas, moscas, pequeños arácnidos, lombrices y caracoles. Por último tenemos a los reptiles herbívoros. Son los menos numerosos, pero también cuentan con varias especies que forman este grupo. Además, la mayoría de estos animales pueden obtener parte de sus nutrientes de insectos y pequeños invertebrados, por lo que es complicado hablar de reptiles herbívoros estrictos. Tenemos por ejemplo la tortuga terrestre, que es uno de los pocos reptiles que casi nunca se alimentan de otros animales. Otros ejemplos son las iguanas y los lagartos de cola espinosa. Además de consumir su alimento, necesitan la luz ultravioleta para activar el precursor de la vitamina D, que se encuentra en la piel. La temperatura es el otro factor sumamente importante para el correcto desarrollo del animal. Los reptiles son de sangre fría o equilotermos. Esto quiere decir que dependen de una fuente que les proporcione calor para regular su temperatura corporal y llevar a cabo las funciones metabólicas. Los reptiles controlan las tasas de enfriamiento cambiando frecuencias cardíacas y gasto cardíaco. El aumento de la frecuencia cardíaca conduce a una mayor frecuencia de calentamiento, y la disminución de la frecuencia cardíaca disminuye el enfriamiento. Los representantes pueden ejercer el control sobre el intercambio de calor con el medio ambiente. Ese patrón, conocido como histeresis de la frecuencia cardíaca, se ha descrito a partir de todos los linajes principales de los reptiles. Su tipo de reproducción es sexual y presentan una fertilización interna. Los machos tienen un pene o en ocasiones 2 semipenes, pasan el esperma desde su cloaca hacia la cloaca de la hembra. La fertilización ocurre dentro de la cloaca y los huevos fertilizados salen del cuerpo de la hembra a través de una abertura en la cloaca. En algunas especies, los huevos permanecen en el cuerpo de la hembra hasta que nacen. Luego las crías abandonan el cuerpo de la madre a través de la abertura de la cloaca. Ciclo de vida de los reptiles. Algunos reptiles son especies anuales que eclosionan, maduran, se reproducen y mueren en 1 año o máximo 2 años, como por ejemplo los lagartos manchados de helado. Y otras, como la tortuga boba, son especies de larga vida que requieren 25 años o más para madurar y tienen una esperanza de vida que excede los 50 años. El ciclo inicia cuando los reptiles anidan, es decir, ponen huevos. Algunas especies ponen 1 o 2 huevos, mientras que otras ponen 100 o más huevos en cada evento de anidación. Algunos reptiles anidan durante todo 1 año, mientras que otros pueden anidar una vez al año o dejar pasar 2 o más años entre los ciclos de reproducción. La mayoría de los reptiles ponen sus huevos en una fuente de agua o en un suelo húmedo. Algunas madres no abandonan a sus huevos justo después de colocarlos. Un ejemplo es la hembra pitón, se enrolla a sí misma alrededor de sus huevos para regular su temperatura y protegerlos de los depredadores. Otro ejemplo son los cocodrilos. Ellos protegen sus nidos y crías después de que salen de los huevos. La incubación y maduración de un reptil dependen de factores que van desde la especie a los recursos alimentarios y la temperatura. Después de la incubación, las crías rompen las cáscaras y salen en busca de alimento y algún lugar seguro. Las cáscaras del huevo pueden ser gruesas y ásperas o tener la consistencia del papel. Después las crías crecen hasta convertirse en adultos.
El tiempo que le toma a un reptil alcanzar la madurez sexual depende en gran medida de la especie y de los factores externos, como la disponibilidad de alimento y abrigo. Los adultos se aparean repitiendo así el ciclo. Clasificación de los reptiles. Los reptiles vivientes están representados por los siguientes órdenes: quelonios, que son tortugas, escuamatas, lagartos y serpientes, y cocodrilia, cocodrilos y afines. Cocodrilia. Morfológicamente los cocodrilos tienen una serie de características comunes, como es el hecho de poseer una cola potente y poderosa que habilitan para nadar con agilidad. Su cuerpo está revestido de escamas muy duras. Gracias a la queratina se convierte en un poderoso armazón, el cual brinda al cocodrilo una excelente protección. Tienen un corazón con 4 cámaras, a diferencia de la mayoría de los reptiles que comprenden de la clase Reptilia, en los que su corazón se divide en 3 cámaras. Diferencias de especies. Las 3 familias existentes de cocodrilos tienen diferencias, y estas son principalmente morfológicas, y se dividen en gaviliados. Los gaviliados son fácilmente reconocibles ya que presentan un hocico muy pronunciado. Aligatoridos, caimán y aligatores. Los dientes superiores permanecen más desplazados que los inferiores, ya que estos animales presentan una mandíbula ancha, con lo que las piezas dentales no son visibles cuando permanecen con la boca cerrada. Y crocodílidos. La colocación de los dientes en forma de hilera. Por esta razón, el cuarto diente inferior es visible cuando mantienen las mandíbulas cerradas. Los quelonios. El orden de los quelonios está integrado por las tortugas. Estos organismos han cambiado muy poco a lo largo de la evolución, manteniendo en gran medida la morfología característica del grupo. La característica más destacada es la presencia de un caparazón dorsal y un plastrón ventral. Este caparazón está formado por 2 capas, una externa compuesta de queratina y una interna de naturaleza ósea. La mandíbula de los quelonios carece de estructuras dentales. En su lugar existe una especie de platos de queratina que permiten la manipulación y triturado del alimento. En cuanto a los sentidos, las tortugas no presentan una audición particularmente buena. Para contrarrestar dicha desventaja, poseen un sistema del gusto y de la visión muy sensible. De hecho, la visión es a color y es comparable con el sistema fotocorrector de los humanos. Por último, tenemos a los escuamatas. Esta orden está compuesta por los lagartos y las serpientes. Es muy amplio y diverso, incluyendo a casi el 95% de todas las especies vivas de reptiles no aviares, y se caracterizan por la existencia de fosas temporales en los cráneos, a diferencia de las tortugas, écdisis o muda de la piel, acortamiento de sus extremidades, concretamente las patas. Algunas especies incluso carecen de ellas. Los escuamatas se dividen en 3 grupos. El primero son las serpientes. Estas se caracterizan principalmente por la carencia de patas. Su anatomía, caracterizada por un cuerpo alargado, está preparada para permitir un desplazamiento sin necesidad de extremidades. Las serpientes pueden moverse cómodamente tanto como por tierra como por agua. Tienen la piel cubierta de escamas, un esqueleto que les proporciona mucha flexibilidad y una lengua bífida. El segundo son los lacertilios. Normalmente estos tienen 4 patas, oídos con apertura externa y párpados móviles. Su cuerpo es alargado y con una cola bien desarrollada. Como el resto de los lagartos, tienen la piel seca, prefiriendo generalmente evitar el agua, aunque todos los lagartos pueden nadar si es necesario. Los lacertilios pueden cambiar de color, en respuesta a su entorno o en momentos de peligro. El ejemplo más típico es el camaleón, pero también puede suceder cambios de color más sutiles en otras especies de lagartos. Todas las especies son capaces de romper y desprender su cola cuando se ven en peligro o son capturados por un depredador. Esta capacidad se denomina autotomía y se debe a la presencia de planos especiales de ruptura de las vértebras caudales. Tras la autotomía, la cola se regenera, pero la nueva cola no es idéntica a la perdida. Y por último tenemos a los anfisbenios. Estos se caracterizan por llevar una vida bajo la tierra. Por esta razón su morfología ha evolucionado, manteniendo cráneos romos, muy osificados y adaptados a cavar túneles entre la tierra. Sus ojos son pequeños y cuentan con escamas en forma de anillos repartidos a lo largo de todo su cuerpo.
Son capaces de desplazarse tanto en dirección de la cola como de la cabeza, y por ello se les dio el nombre de Amphisbaenia, que van en dos direcciones. Ahora pasemos con algunas curiosidades. Las serpientes no tienen párpados. Tienen una escama modificada y transparente que protege y recubre los ojos. Estas se mudan cuando realizan ese proceso natural al crecer. También estas son sordas, pero en cambio sienten bien las vibraciones, pero tienen estructuras completas del oído interno, con cócleas, y son capaces de escuchar al sentir las vibraciones. El lagarto albino, primer reptil modificado genéticamente. Estas lagartijas albinas del tamaño de un dedo índice han sido los primeros reptiles modificados genéticamente en el mundo. Para ello, los investigadores utilizaron el editor genético CRISPR, lo que les proporcionó una nueva técnica para la edición de genes, diferentes de los principales métodos utilizados hasta ahora. El fondo del océano parece un lugar poco probable para encontrar un lagarto. De hecho, las iguanas marinas de las Islas Galápagos son los únicos lagartos que se aventuran bajo las olas. Con una oferta de alimentos escasa a lo largo de las costas volcánicas de las islas, las iguanas han evolucionado para alimentarse en el mar, buceando a profundidades de hasta 25 metros con una sola respiración. Pastan en los bancos de algas que crecen en las aguas frías y ricas en nutrientes. Una alfombra de algas verdes y rojas saludables como las que se le ve en esta imagen. Dentro de algunas especies de serpientes es común el canibalismo. Por ejemplo, cuando las boas arcoíris tienen crías y nacen muertas, se las comen para recuperar el gasto energético. No se alimentan de serpientes, solo se produce en cierto tipo de ocasiones. También las serpientes tienen una gran tasa de natalidad de serpientes bicéfalas, es decir, tienen dos cabezas. El dragón de Komodo es el lagarto más grande del mundo y también posee una de las salivas más venenosas. Así que si sus presas no mueren por el desgarramiento que puede ocasionar una mordida, morirán por una infección en la herida. Los reptiles no tienen glándulas sudoríparas. Al no tener esas glándulas no sudan y su piel es extremadamente seca. Las tortugas son animales muy longevos. Esta tortuga se llama Jonathan y es la tortuga con vida más vieja del mundo, e incluso podría ostentar el título del animal terrestre más longevo. Para calcular la edad de Jonathan, los biólogos se han basado en la primera fotografía de este ejemplar, fechada en 1902. En esa imagen, Jonathan ya tenía el tamaño de un ejemplar adulto, por lo que tendría aproximadamente 50 años. Actualmente Jonathan tiene 188 años. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.